en nuestro país, pues obtenía ya su título de médica en la Universidad Central del Ecuador. Y debido a esto empezamos a programar varias actividades para recordar estos 100 años que han sido de tanta importancia para las mujeres de nuestro país. Creo que uno de los mayores retos de la universidad es el tránsito desde la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Pues si bien es cierto que el movimiento de mujeres ha logrado a través de su accionar un cúmulo de normativas auspiciosas para favorecer la equidad de género, es menester expresar que la inequidad se sustenta en una distribución desigual del poder, no solo de género, sino de clase y étnica, por lo que es necesario, a través de la academia, deconstruir estas relaciones de poder. Un segundo reto tiene que ver precisamente con esta remoción de la cultura androcéntrica, con este imaginario que desvaloriza también el aporte epistemológico del género e inclusive existe un desprecio a los feminismos. Es fundamental entonces basarse en un nuevo modelo educativo que se sustente también en las pedagogías feministas y decoloniales que entregan a las mujeres nuevas formas de ser, nuevas formas de estar, que las liberan, que las emancipan y que procuran efectivamente a través de aprendizajes lúdicos, placenteros, mejores relaciones de equidad y horizontalidad en el aula. Uno de los terceros logros es trabajar también en lo que sería la valoración del cuidado. Este es uno de los mayores aportes. Hoy el cuidado es femenino, no es pagado, es familiar. Fundamentalmente, las mujeres trabajan 17 horas más en relación a los hombres, por lo que es necesario situar el cuidado como una de las dimensiones fundamentales. No enseñamos a través de la educación a cuidar a las personas y a la naturaleza, y solo así ayudaremos al impulso de un modelo de desarrollo sustentable y que ponga en el centro la reproducción ampliada de la vida. Creo que es importante entender esta relación que hay entre mujeres y la universidad por dos razones. La primera, porque por mucho tiempo las mujeres estábamos excluidas de la educación superior. Era un espacio que estaba reservado exclusivamente a los hombres. Y fue la lucha constante de varios movimientos feministas alrededor del mundo que nos otorgó ese derecho. Y en segundo lugar, porque cuando las mujeres ingresamos finalmente a la universidad, pudimos hacer muchos aportes significativos para la ciencia y la academia. Y hemos llegado a lugares de mucho reconocimiento y que han hecho mucho aporte a nivel de todo el mundo. Es menester continuar los pasos que se han venido dando para continuar los procesos de igualdad. En ese sentido, es fundamental contar con unas políticas que estén en las funciones principales de la academia y además en el modelo de gestión. Es fundamental construir conocimientos que obviamente disputen otros saberes, que sean saberes no androcéntricos. Esto es fundamental. Trabajar también en la prevención, en un enfoque integral de la violencia de género para disminuir las expresiones de acoso, de violencia, que se han dado por este concepto patriarcal de dueñidad, como dice Rita Segato, del cuerpo de las mujeres. Es necesario trabajar entonces en la deconstrucción de estos imaginarios. Además, contar con servicios de atención también importante de la salud sexual y reproductiva en el hospital del día. Trabajar también por ampliar y mejorar los horarios de las mujeres, que creo que como cuidadoras de la vida merecen efectivamente tener espacios para poder hacerlo. Es fundamental también que la universidad entonces se constituya en este espacio seguro que queremos las mujeres para transitar por una sociedad de mayor equidad.
Buenos días con todas, todos, todos quienes nos han acompañado el día de hoy por este espacio a través de Zoom y nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos y la Universidad Central del Ecuador, es un placer contar con su participación en las actividades alrededor del 25 de noviembre. El día de hoy nos hemos reunido para hacer una lectura gracias a la propuesta de la conferencia magistral de Judith Salgado sobre cuáles pueden ser las propuestas de comprensión teórica del enfoque de derechos humanos, de diversidades y de género en la educación superior. Esta conferencia está destacada para que las instituciones de educación superior entiendan cuáles son los enfrentamientos cruciales y el desafío de impulsar desde un quehacer institucional el cuestionamiento y la superación de las lógicas de desigualdad social, exclusión, discriminación, en lugar de favorecer su reproducción y reforzamiento. Esto supone una reflexión crítica sobre su propia labor, desde la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y también la gestión, como una herramienta que coadyude a dicha reflexión, una reflexión de acción crítica. Se destaca también la incorporación de un enfoque de derechos humanos, diversidades y género en su quehacer institucional, y un desarrollo de una propuesta de comprensión teórica de cada uno de los enfoques que implica e identifica los elementos comunes que se permiten trabajar en ellos. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Judith Salgado. Judith es doctora en Derecho, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica y el día de hoy nos va a acompañar para realizar esta propuesta. Les recordamos a todos quienes nos acompañan en redes sociales, así como en este espacio de Zoom, que pueden ir dejando sus preguntas en los espacios de comentarios o en el chat y yo las recogeré al finalizar. Sin más que agregar, es un placer para mí darle el paso a la querida Judith Salgado. Muchas gracias, María José, y muchas gracias al INIGED y a la Universidad Central por esta invitación. Y bueno, comentarles que en esta conferencia básicamente lo que voy a hacer es compartir con ustedes una propuesta de comprensión, de qué manera comprender enfoque de derechos humanos, enfoque de diversidades y enfoque de género, a propósito de un trabajo como muy concreto que realizamos con un equipo de investigadoras, tratando de identificar cuál era la situación de la incorporación de los enfoques de derechos humanos, de diversidades y de género en una universidad ecuatoriana. Y bueno, obviamente para poder empezar ese trabajo de investigación era indispensable como poder explicitar claramente qué estábamos entendiendo por cada uno de estos enfoques. Y básicamente en eso me voy a centrar en el día de hoy en esta conferencia. Voy a compartir, aunque la pantalla... A ver. Déjame ver que podamos... Eso, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, querida Judith. Ah, perfecto. Ya le pongo a modo de presentación. Y bueno, entonces, como les decía, esto surge a partir como de esa experiencia concreta de investigación de la situación de estos enfoques en una universidad. Y bueno, la primera cosa, y voy a empezar precisamente con una cita de Ana Buquet, quien ha estudiado mucho, ¿no?, sobre todo la incorporación del enfoque de género en las universidades. Algo que es indispensable y es como, de alguna forma, desmitificar la idea de que la universidad es como un espacio libre de estas desigualdades, ¿no? Voy a leer, ¿no? Poner en evidencia, esto lo que ella plantea como una necesidad, como un desafío fundamental, el poner en evidencia que los mecanismos que sostienen la desigualdad se reproducen en el ámbito de la educación superior como en cualquier otro terreno. Esto quiebra esa falsa ilusión de que las universidades
al ser recintos de producción y de transmisión de conocimiento, reflexión y crítica, son ambientes de igualdad y justicia social. Al contrario, pone de manifiesto el origen excluyente de las universidades y las dificultades a lo largo de siglos para transformar la estructura masculina sobre la que se cimentaron. Entonces, digamos, un primer mito que hay que derribar es como asumir que dado que la universidad es precisamente como este espacio para el debate de ideas, para la crítica, para la propuesta y creación de conocimiento transformador, porque asumimos que así debería ser, eso ya es. Entonces, caer en cuenta que no, que ahí tenemos un desafío crucial, ¿no? Y que es precisamente, no sé qué pasa que no le puedo pasar a la diapositiva. A ver, ahora sí. ¿Y les aparece a ustedes también como a mí me aparece la barra esta de stop video, de mute y eso, o no? O sea, No, nos también... está apareciendo la diapositiva de desafío crucial para la FIE. Esta Pero no, está reproduciendo. ya, pero no aparece atravesada por una barra, no. Por una Aquí ustedes barra pueden- azul. Negra, ya Ah, les no, subo. no. No, es que a mí sí, pero bueno, la barra azul sí está bien. Bueno, ustedes están viendo mejor que yo en realidad. Entonces, a propósito de esta cita que traigo a colación de Ana Bouquet, es caer en cuenta como que hay un desafío crucial para las instituciones de educación superior, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que la universidad no está fuera del contexto, ¿no? en el que se desarrolla, pues efectivamente la universidad también vendría a ser como un microcosmos de ese macrocosmos. Nuevamente estoy teniendo dificultades en que pase quizá no utilizo la presentación si seguimos así porque no se me mueve. Veamos, ahora sí, ya veamos cómo va. Lo primero es esto, ¿no? La universidad es parte del contexto. Es imposible separar las instituciones de educación superior del contexto social e histórico en que se insertan. Y en ese sentido, hablando de nuestra región de América Latina, sin duda caracterizada por profundas desigualdades sociales y que la educación superior no está exenta de esa problemática, digamos, está permeada por el contexto de desigualdad. Y entonces también en las universidades se expresa, se reproducen esos procesos de exclusión que están como basados en múltiples diferencias, ¿no? Que puede ser la clase social, el género, la edad, la pertenencia étnica, la orientación sexual, las discapacidades, etc. Entonces, en ese contexto, y como rompiendo esa ilusión de la universidad como espacio libre de estos fenómenos de exclusión y de desigualdad, aparece el desafío crucial, ¿no? Es que la universidad impulse el cuestionamiento y la superación de esas lógicas de desigualdad social y de exclusión, en lugar de reproducirlas o reforzarlas, es decir, que sea un agente de transformación, de conciencia crítica, en lugar de ser un agente de reforzamiento y reproducción de esas desigualdades y exclusiones. En ese sentido, teniendo en cuenta ese desafío crucial, a mí me parece que una herramienta que puede ser valiosa para una de ellas, no la única sin duda, pero que puede ser realmente valiosa para avanzar en ese sentido o como para darle cabida a asumir este desafío crucial, es precisamente el incorporar estos enfoques de derechos humanos, de diversidades y de género en el quehacer institucional. Es decir, cómo estos enfoques pueden ir atravesando tanto la docencia, la investigación, la vinculación con la colectividad y la gestión institucional. Y eso precisamente es lo que voy ahora a pasar como a explicar cómo construimos con el equipo de investigación que trabajé, María Isabel y Emilia Egas, este tema de cómo entender el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de diversidades. Vamos con el enfoque de derechos humanos, ¿no?
Lo primero es que darnos cuenta que decir enfoque quiere decir que no, que es como la perspectiva desde la que vamos a percibir, analizar una realidad. Es casi como cuando uno toma una cámara y la enfoca, ¿no es cierto? Y entonces tiene una perspectiva desde donde nos posicionamos para dar cuenta de esa realidad y digamos, cómo la analizamos y desde dónde, ¿no? En ese sentido, en el caso de esta propuesta, nos planteamos que una perspectiva crítica y también emancipadora para comprender los derechos humanos. Quizá aquí recordar una definición de David Sánchez que se alinea, digamos, en esta perspectiva crítica, que dice: los derechos humanos podrían concebirse como el conjunto de prácticas sociales, simbólicas, culturales e institucionales que reaccionan contra los excesos de cualquier tipo de poder y en donde, a propósito de esos excesos de poder, se impide a los seres humanos construirse como sujetos. En este sentido, asumir como esa perspectiva crítica y emancipadora de los derechos humanos tiene como un elemento central el poner como su foco o dar una importancia fundamental al tema de las relaciones de poder. Y es mirar cómo las relaciones de poder favorecen u obstaculizan el reconocimiento como sujetos de derechos y por lo tanto también el respeto a la dignidad humana, tanto a nivel individual como colectivo. Este tema de ubicar las relaciones de poder como un punto central para entender los derechos humanos parte, ¿no es cierto?, de prestar atención como de que en el hecho de que no existe un discurso neutral, ¿no? Que lo que en un tiempo y en un espacio determinado se llega a reconocer como derechos y también y sobre todo los sujetos a quienes se llega a reconocer como humanos en principio y luego por lo mismo como sujetos de derechos, responde a un entramado de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales que están contextualizadas históricamente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, de hecho, la noción de derechos humanos no se puede desligar de la lucha de diversos grupos sociales por revertir relaciones de poder desigual en las que esa relación ha estado marcada ya sea por la inferiorización, por la invisibilización, por la explotación, por la asimilación forzada. Digamos, en ese sentido, no podríamos en esta propuesta concebir un enfoque de derechos humanos que no dé cuenta de las relaciones de poder. Y sin duda, Michel Foucault sigue siendo un aporte muy importante para esa comprensión porque sus desarrollos teóricos dan cuenta de una visión del poder mucho más amplia de lo que usualmente suele ser concebido, ¿no? Como este autor señalaba, las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos de relaciones. Es decir, los procesos económicos, las relaciones de conocimiento, las relaciones sexuales, están permeadas, atravesadas por estas relaciones de poder, ¿no? Y en ese sentido, Michel Foucault nos ayuda como a comprender que las relaciones de poder no están excluidas de ningún ámbito, ¿no? Y de alguna forma es una teoría del poder que no deja de lado nuestros cuerpos, nuestras existencias, nuestras vidas cotidianas. Voy a citarle: entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento. Entonces, esta comprensión de que si vamos a incluir un enfoque de derechos humanos, no podemos
descuidar el desentrañar las relaciones de poder que entran en juego, por ejemplo, en el caso de las universidades, en cada institución en concreto, resulta clave, ¿no? Y resulta clave, y esto se conecta con el elemento que aparece ahí, ¿no? Es cómo las relaciones de poder favorecen o no el reconocimiento como sujetos de derechos. Entonces, entra este otro elemento de cuál es la noción de sujetos de derechos humanos, ¿no? La primera cosa es subrayar que para que se reconozca a alguien como sujeto de derechos humanos hay un presupuesto previo, y es que se le reconozca como humano, como humana, que no es tan obvio, ¿no? Porque puede resultar, y de hecho el discurso más extendido de los derechos humanos insiste en que toda persona tiene derechos humanos por el mero hecho de ser parte de la especie humana. Creo que es una afirmación súper importante y en la que hay que insistir, pero no quedarnos como en la ilusión de que porque la decimos ya es una realidad, porque de hecho no, en la práctica no es así, no se llega a concretar eso, no toda persona es reconocida en su plena humanidad y en realidad es como que, como dice Judith Butler, ¿no? El reconocimiento viene desde afuera, el reconocimiento como humanos. Hay un deseo de las personas, de los seres humanos, de ser reconocidos, y eso como que nos posiciona de alguna manera fuera de nosotros mismos en la expectativa de ser reconocidos como tales. Y hay veces, ¿no es cierto?, que por lo mismo esas normas de reconocimiento pueden producir lo humano, pero también pueden producir lo no humano, lo inhumano, lo subhumano, es decir, incluso como esas, ¿qué digamos?, como clasificaciones, ¿no? De a quién se reconoce derechos en un sentido de humanidad plena y a quienes no. Hablo siempre aquí en lo concreto, en lo material, no en la idea abstracta. Entonces, ser sujeto de derechos humanos ya no se vuelve un asunto tan obvio, tan natural, como ya dado, como de lo que ya no se discute, sino que por el contrario, es caer en cuenta que esta idea de sujeto de derechos se construye y se concreta en las relaciones de alteridad, esta relación con la otredad, y que cuando se construyen favorablemente están basadas como en el reconocimiento de la dignidad de la otra y del otro, pero que en otras circunstancias esa alteridad está marcada por relaciones de opresión, de dominio, de subordinación. Entonces, ahí es como muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el ser sujeto de derechos humanos pasa por una construcción no desligada, sino íntimamente vinculada con el ejercicio del poder. Voy a pasar un poquito más rápido aquí porque si no nos va a llevar más tiempo. Hay un texto muy lindo que le recomiendo, seguramente muchos ya habrán leído, de Ramiro Ávila, que toma el texto del Principito para trabajar la noción de sujeto de derechos humanos, ¿no? Y Ramiro Ávila da cuenta de que existen como dos obstáculos muy visibles respecto de este proceso de construcción de sujetos, ¿no? El primero, la invisibilidad, cuando simplemente la persona no es vista, no es reconocida, no existe, ¿no? Es un primer elemento. Y el otro es, en cambio, cuando la persona existe, pero es como, se la convierte en un objeto útil para algún interés de quien en esa relación detenta mayor poder, ¿no? En ese sentido es una relación utilitaria que se da por medio de la imposición, de la manipulación, en ciertos casos incluso de la satanización, ¿no? Que crea como esta lógica de enemigos. Entonces, pero en cualquiera de estos casos lo que se hace es convertir a la otra persona en un objeto, ¿no? Y en ese sentido se violenta completamente su dignidad. Entonces tendríamos este elemento de tener en cuenta las relaciones de poder, cómo se construye la noción de sujeto de derechos a propósito de estas relaciones de poder. Luego también el enfoque de derechos humanos sin duda tiene en cuenta el reconocimiento formal, normativo de los derechos humanos y los considera un avance, pero digamos con beneficio de inventario. Es un avance
aunque limitado, porque no necesariamente implica que el momento en que se reconoce un derecho, digamos, en un tratado internacional, en la Constitución, en una ley, eso implica una materialización de ese derecho, ¿no? Entonces, sí se le da importancia dentro de esta perspectiva crítica y emancipadora, pero no se asume que es la panacea, que ya cuando tenemos una constitución que reconoce derechos, pues ya estamos hechos, ¿no? Sino que tiene que haber esta relación entre lo formal y lo material. Pero además, en esta perspectiva crítica, asumimos que las normas internacionales, que las normas constitucionales de derechos humanos, son igual un discurso, están como son parte del discurso jurídico, y por lo mismo, al ser un discurso, entra en juego una disputa por el sentido que se le da, ¿no? Digamos, entra en juego la interpretación. Por lo mismo, en esta perspectiva, siempre vamos como a alinearnos o vamos a tener como en cuenta aquellas interpretaciones de las normas que contribuyen a una mayor emancipación y que amplían el círculo de reconocimiento de los sujetos de derechos. Porque todo discurso tiene esta posibilidad, ¿no? De efectos emancipatorios como también de efectos controladores y reguladores. Entonces, en ese sentido, tenemos en cuenta qué interpretación la que sea más favorable tanto para el ejercicio de los derechos como para el reconocimiento más amplio de sujetos. Y luego también que es un punto que consideramos que no se debe soslayar, la importancia de las normas cuando se reconoce como derechos, porque se pasa como de una lógica asociada como a la buena voluntad, a la concesión, de alguna manera como a veces incluso hasta el favor que se le hace a alguien que está más desfavorecido, desfavorecida, y con la idea de reconocimiento de los derechos, esto tiene que ser superado, porque aparece ya la lógica de derecho a algo que puede ser exigido y que en caso de incumplimiento se puede reconocer la responsabilidad de quien incumplió y se buscan mecanismos de reparación. Entonces, en ese sentido, esta postura crítica no desdeña el reconocimiento formal, normativo, en la máxima jerarquía que para el Ecuador, de acuerdo a nuestra Constitución, son los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución. Entonces, es algo importante, pero no suficiente, digamos, sería como el resumen. Pasemos ahora a mirar el tema del enfoque de diversidades, y ahí es tener en cuenta básicamente que hay una tensión constante en nuestras relaciones como seres humanos, que oscila entre el tema de la igualdad y de la diferencia, ¿no? O sea, si algo nos caracteriza es la diversidad. Somos diferentes, pero al mismo tiempo tenemos como elementos de igualdad en el sentido que pertenecemos a la misma especie. Y bueno, desde el mismo discurso de derechos humanos, del enfoque de derechos humanos, se propugna, ¿no?, una igual dignidad para todos en medio de las diferencias. Pero una mirada crítica requiere, para este enfoque de diversidades, tener en cuenta, reconocer esta tensión entre igualdad y diferencia. Y quizá en eso algo muy, muy importante es como hacer el vínculo en esta tensión entre igualdad y diferencia, nuevamente con el tema de las relaciones de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque en general las diferencias, digamos, por ejemplo, la diferencia, por poner en construcciones dualistas, hombre-mujer, cultura-naturaleza, cuerpo-alma, masculino-femenino, estas dualidades contrapuestas, en general, en la modernidad occidental han sido siempre jerarquizadas. Hay quienes, digamos, uno de esos opuestos es considerado superior y el otro inferior. En ese sentido, el reto
que me parece que lo plantea muy adecuadamente Boaventura de Sousa Santos, y que voy a citar también, es como desjerarquizar estas oposiciones, ¿no? Le cito, ¿no? Dice, toda la modernidad occidental fue dominada por la necesidad del principio de igualdad, pero hay un momento donde se piensa que el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres no basta, que además de la igualdad tenemos también el otro principio del respeto a la diferencia, el reconocimiento de la diferencia. Y todo el pensamiento crítico occidental no está preparado para reconocer diferencias entre iguales. Siempre que hay diferencias, hay jerarquías. Todas las dicotomías occidentales tienen esa trampa: hombre, mujer, naturaleza, cultura, tradición, tradicional, moderno. Todo eso no es una dicotomía entre cosas horizontales, es realmente una jerarquía entre los diferentes términos, ¿no? Entonces, claro, ahí el reto tiene que ver con lo que Boaventura dice: tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza, pero tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza o uniformiza, ¿no? Entonces, es como salir del debate o igualdad o diferencias y reconocer la tensión constante entre el movimiento entre la igualdad y la diferencia, y cómo eso puede ser de alguna manera trabajado desde el deconstruir las jerarquías que se imponen sobre las diferencias. Y bueno, ahí me parece que de los aportes que son cruciales para entender mejor también el tema de las diversidades está todo el pensamiento ligado a la colonialidad del poder, a la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Como saben, seguramente habrán leído a Aníbal Quijano, quien va a señalar en su momento, ¿no es cierto?, que a pesar de que nuestros países ya no son colonias políticamente hablando, sin embargo, esa matriz colonial sigue permeando aún ahora en estados independientes, ¿no? Y es una matriz colonial que sobre todo en lo que está sustentada es justo en una jerarquización racial, ¿no?, ligada a la visión colonial, una jerarquización racial que privilegia lo blanco, lo europeo, y que inferioriza y desvaloriza a los pueblos originarios, indígenas, a los afrodescendientes. Entonces, esa lógica colonial sigue vigente, por eso el racismo sigue siendo también tan generalizado en América Latina y en Ecuador, sin duda. Ahora, este mismo autor, en la misma línea o parecida a la que planteaba Boaventura, plantea estas dicotomías, ¿no es cierto?, jerarquizadas. Quizá me gustaría como resaltar más el tema de la colonialidad del saber, sobre todo porque estamos hablando ahora mismo de cómo incluir estos enfoques en el ámbito universitario. Y entonces se vuelve como tan fundamental el caer en cuenta en eso de la colonialidad del saber, ¿no? De qué manera se vuelve todo lo que viene desde la lógica eurocéntrica o también de la academia estadounidense como el referente de lo superior, ¿no? Y cómo se desentiende el mundo universitario en América Latina de otros saberes que podrían aportar tanto, ¿no? Patricio Guerrero dice, ¿no?, la colonialidad del saber impone una colonialidad epistémica sustentada en la hegemonía y universalización de la razón y el imperio de la ciencia y la técnica como únicos discursos de verdad para poder hablar sobre el mundo y la vida. Se constituye como hegemónica la epistemología de la ciencia moderna y se silencian, se invisibilizan otras culturas y sabidurías que están fuera de esa epistemología dominante. Se considera que son incapaces de sentir, de pensar, decir y hacer por sí mismas, y peor, de poder construir conocimientos, sino apenas saberes precientíficos
que son vistos como curiosidades exóticas a ser estudiadas. Entonces, claro, la superación, primero reconocer que existe esa colonialidad del saber y que está vigente, y la superación de esa también es un reto muy importante para las instituciones de educación superior. Este mismo autor, Patricio Guerrero, da cuenta también del tema de la colonialidad del ser, ¿no? Estaría en el poder, en el saber, en el ser. Es como cuando ya nos topa profundamente nuestras subjetividades, nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, como para hacernos en últimas cómplices, conscientes o inconscientes de la dominación. Él dice, construyendo así subjetividades alienadas, sujetos sujetados, que hacen que se reproduzca y se refuerce la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? Entonces ahí hay como procesos de emancipación, de liberación pendientes, ¿no? Y que no podemos dejar de lado. Entonces, teniendo en cuenta esto, la propuesta que hacemos, digamos, para como aterrizar el enfoque de diversidades, tiene que ver con 3 elementos básicos, ¿no? El uno, esto es lo que ya decíamos, perdón, el tema de las diferencias jerarquizadas, lo de la colonialidad del poder. Bueno, todavía no entramos, ahorita vamos a entrar. Entonces, ¿qué elementos subrayar ahí como que puedan ayudar a aterrizar el enfoque de diversidades? Uno, asumir que las identidades se construyen históricamente y son cambiantes, es decir, dejar de considerar la identidad como decía Galeano, como una pieza de museo, ¿no? No es una visión esencialista que considera que ya hay una identidad preexistente, como ya naturalizada e inmutable, sino que es asumir, ¿no es cierto?, que siempre está en construcción, que es relacional, que es contingente, que es cambiante y que además es múltiple, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros puede dar cuenta en su propia vida de cómo hemos ido cambiando y cómo aquello con lo que nos identificábamos en un momento ya no es esencial en otro. Y esas modificaciones tienen que ver con las relaciones, con los cambios de lugar, de tiempo, etcétera. Entonces, asumir eso me parece que es muy importante porque nos permite de esa forma también salir de un discurso esencialista y que se deslinda de la construcción histórica, ¿no? Y mirar esas identidades en esos procesos cambiantes, ¿no? Ciertamente eso resulta más complejo, pero es como, nuevamente, dejar la ilusión de un mundo estable y fijo, donde las identidades ya están claramente definidas y no se mueven, y asumir la complejidad de una vida cambiante y contingente. Y luego el otro elemento es también, a propósito de lo que veíamos de estas diferencias generalmente jerarquizadas, es tomar conciencia y desvelar esas asimetrías de poder en las relaciones entre las diversidades, ¿no? Que nosotros ubicábamos al menos como 4, digamos, sí, 4 formas de expresar eso, ¿no? Diferente, asociado con inferior, diferente, no suficiente humano, diferente, anormal, diferente, inexistente o invisible. Y seguro que hay muchas más, y es como en ese ejercicio de ir desentrañando la manera en que estas jerarquías, estas relaciones de poder entre las diversidades se manifiestan. Y finalmente, otro elemento que nos parece súper importante en el enfoque de diversidades es el apostar por la construcción de relaciones interculturales, ¿no? Nuevamente es Patricio Guerrero quien va a decir que la interculturalidad no es algo dado ya, es digamos como algo que está en proyecto de construcción. Implica esa relación entre culturas, que no es una coexistencia entre 2 mundos, sino una convivencia que se deja afectar por mundos diferentes, por sentidos y significados diferentes, ¿no? En donde el tema de la alteridad es crucial, ¿no? De qué manera nos relacionamos con el otro, con la otra, individual y colectivamente hablando, ¿no? Y cómo asumimos esa complejidad, ese reto, precisamente en ese, como partir inclusive de nuestros propios recelos frente a la diferencia, de nuestros prejuicios,
de lo que nos obstaculiza a abrirnos a mundos distintos, a sentidos distintos, a valores distintos, y a poner eso en diálogo y en juego, ¿no? Que además, hay que insistir, no soslaya las relaciones de poder desigual, ¿no? Si conectamos eso también con todo lo que conversábamos antes de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Y va por ahí, digamos, el planteamiento de esto del enfoque de diversidades. Vamos ahora a pasar al enfoque de género, y ahí es como tener en cuenta, en primer lugar, de qué manera los feminismos, que son como tanto un movimiento político como una teoría, cómo han aportado enormemente para poder comprender cómo se configuran las sociedades patriarcales y cómo la diferencia sexual incide, ¿no?, en las relaciones de poder, cómo se entiende el poder, cómo se distribuye el poder, y cómo eso implica situaciones de desventaja para las mujeres y para lo que se identifica con lo femenino, y de privilegio para los hombres y para todo lo que se identifica con lo masculino. Pero hay que tener súper claro que, y yo creo que en ese sentido los feminismos aportan muchísimo, ¿no?, también a la construcción de conocimiento, de que explicitan claramente que no es digamos, es un afán meramente analítico de querer comprender cómo funciona una sociedad patriarcal y cómo la diferencia sexual es base de poder, etcétera, sino sí comprender, pero con la idea de transformar. Ahí hay una apuesta política explícita, ¿no? Muchas veces en otros planteamientos teóricos no se explicitan las apuestas, que obviamente también están, sino que solamente escondidas, que no se muestran, porque la teoría nos ubica también, es como que es desde dónde estamos hablando y a qué le estamos apostando. Y el feminismo en eso, los feminismos, porque en realidad hay tanta diversidad, son un aporte fundamental. Me parece que ahí, por ejemplo, varios elementos a tener en cuenta. El primero es de cómo desde el enfoque de género no podemos sino empezar por este primer elemento: conciencia de la desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer y las personas que no calzan en la matriz heterosexual y en el modelo hegemónico de masculinidad, y la desvalorización de lo que se considera femenino. Digamos, ese es como un primer momento, ¿no? Caer en cuenta de que en las sociedades en que vivimos, sociedades patriarcales, coloniales, está esa desigualdad y hay esa desvalorización. Y como digo, no es solamente el quedarnos con el tema de la desvalorización a las mujeres, sino también a todo lo que se etiqueta como femenino, y también al cuestionamiento a esa masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Que viene como de alguna forma también a interpelar el orden de lo considerado ideal, ¿no? Luego es entender que la categoría de género es una herramienta clave para el análisis, ¿no? Así que en una universidad que no maneje, que no haya como un reconocimiento de la importancia de la categoría de género en tanto esa herramienta que nos permite comprender precisamente algo tan fundamental de cómo se conciben las relaciones sociales y las relaciones de poder a partir de la diferencia sexual, y cómo eso luego al final, ligado, ¿no es cierto?, también al enfoque de derechos humanos, cómo eso impacta en el reconocimiento o no de sujetos, en el goce o no de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es poner en valor lo que implica este aporte fundamental de los estudios feministas, que es la categoría de género, ¿no? Luego, también a propósito de cómo se ha ido complejizando, y a partir de los aportes, sobre todo de feministas
de color, feministas lesbianas, las postcoloniales en nuestro continente también, las feministas comunitarias, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo se complejiza, ¿no es cierto?, cuando estas diferencias de las que hablamos, que pueden ser de género, de clase social, de pertenencia étnica, cultural, de discapacidades, de orientación sexual, de edad, etcétera, cómo se complejiza cuando estas diferencias se intersectan, ¿no? Cuando, digamos, podemos reconocer, y eso es una de las contribuciones claves, ¿no es cierto?, de la última ola del feminismo, que no hay una mujer, es decir, que no es una subordinación de una única manera para un modelo de mujer estable, porque no es lo mismo vivir tanto el racismo, el clasismo como el sexismo, ¿no?, en cuerpos de mujeres concretas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes o mujeres trans. Es decir, es caer en cuenta de cómo la interseccionalidad también es una herramienta que nos ayuda a una comprensión más compleja de esas relaciones diversas, ¿no? Y finalmente, y en la línea que planteaba inicialmente al referirme a los aportes feministas, sin duda es explícita, y me parece que ese es un mérito, que es un valor añadido, el que se explicite como esa apuesta por una transformación profunda de las relaciones de género. Y es una transformación profunda que nos invita a imaginar como otras formas de convivencia, nos invita a imaginar relación entre diferencias, pero equivalentes en el sentido que tienen igual valor y que además se sustentan interdependientemente, no separadamente, en una interdependencia que guarda como un balance entre autonomía y cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, está también en esta propuesta de cómo entender el enfoque de género, nuevamente un desafío, un reto de respuestas creativas respecto de cómo queremos esas transformaciones, ¿no? Cómo no queremos reproducir lo que estamos criticando, sino crear algo diferente, ¿no? Y en ese sentido sería como la propuesta. Y para ya ir cerrando y concluyendo, quisiera solamente señalar las articulaciones que encontramos entre estos tres enfoques, ¿no? Enfoque de derechos humanos, enfoque de diversidades y enfoque de género. Y bueno, ahí la primera es que en nuestra perspectiva, tanto el enfoque de derechos humanos, de género y diversidades son un discurso, y en ese sentido son como una construcción cultural, ¿no es cierto?, que se está expresando en un momento histórico concreto. Pero por lo mismo, por ser un discurso, siempre está en juego una disputa de sentidos, del significado que vamos a dar. Seguramente otra persona, otros grupos de investigación con otra perspectiva podrán dar otro sentido, otro contenido a estos enfoques. Pero eso es como que entra en ese abanico inmenso de la posibilidad de construcción de discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos muy en cuenta que tanto los derechos humanos, el género, como las diversidades son un discurso en donde se expresa esa disputa de sentidos, ¿no? Luego también el tema del posicionamiento crítico en todos estos aspectos, ¿no es cierto?, es reconocer las relaciones de poder desigual que se configuran a partir de estos sistemas de dominación imperantes y apostar por la transformación. Entonces, reconocer he venido repitiendo mucho, ¿no?, el tema de las relaciones de poder desigual, no soslayarlas, no partir de una ilusión de un mundo sin relaciones de poder. Luego, el otro tema que cruza a los tres enfoques es una concepción no esencialista, no naturalista, si quieren, de la noción de sujeto. Porque tanto en derechos humanos, la construcción del sujeto de derechos humanos, en las diversidades, esa multiplicidad, esas identidades múltiples,
y en el enfoque género ligado, ¿no?, al sujeto mujer o al sujeto que interpela la matriz heterosexual, etcétera, es una visión no esencialista. Asumimos que se construye esa concepción de sujeto y es una construcción que se da de manera relacional, contextual y contingente, porque está siempre como cambiando y muy ligada al tema de las relaciones de poder nuevamente. Y por último, está otro eje articulador de los tres enfoques, es que hay como en los tres una comprensión compleja de las formas en que se manifiesta, se expresa la desigualdad, la exclusión, teniendo en cuenta como estos entrecruzamientos, estas intersecciones entre las diferencias, ¿no? Y en ese sentido también se articula, ¿no?, una visión crítica, emancipadora, para los tres enfoques que estamos planteando. Déjenme ver si es que encuentro, para concluir con una cita que me gusta, porque al final también puede resultar como que hay mucha insistencia aquí, ¿no?, en la complejidad, en la contingencia, en lo cambiante, y puede eso en un momento dado también aparecer como muy difícil, digamos, y muy complicado, y espero encontrar. Y entonces ahí me gusta aquí está, una cita de Estanislao Zuleta, que hace un elogio a la dificultad. Entonces dice: lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil, no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. Y yo estoy convencida que todos estos temas, estos ámbitos, estas dimensiones ligadas al género, a las diversidades, a los derechos humanos, nos interpelan constantemente, nos dejan sin piso constantemente. Y puede parecer como, bueno, ¿para qué hacerse lío? ¿Para qué complicarse la vida? Como se suele decir coloquialmente. Pero en realidad es ahí, precisamente ahí, en esas interpelaciones, en esos cuestionamientos, en esos momentos de no saber, en donde la posibilidad de lo creativo, la posibilidad de lo nuevo puede surgir, ¿no? Y mi invitación es que lo asumamos, ¿no?, que asumamos ese reto. Y eso nada más. Muchísimas gracias. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Stop. Porque a mí me sale tan... Ya. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, en este momento quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta para que puedan realizarla. De igual manera pueden levantar la mano para poderla realizar acá, Judith. Vamos a esperar un momento y voy a permitir a nuestros participantes también puedan activar sus micrófonos y puedan levantar la manito. Entonces, si pueden levantarnos la manito, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para Judith. De igual manera, en nuestros espacios de Facebook, si tienen alguna duda o alguna pregunta para poder realizarla a Judith. O comentario también. Si tienen algún comentario también, ahorita ya pueden reactivar sus micrófonos para poder realizar. Nilka, tengo tu micrófono activado. No sé si deseas realizar.
Sí, ¿Alguna pre- gracias. No, no me permite activar la cámara, no sé, creo que están ahí. Me da Permíteme pena no un poder. momento. Gracias. Perfecto. Ahora ya puedes activar tu cámara, Nilka. A ver, veámosle. Ujú. Ya. Bueno, Perfecto. igual no Muchas se me gracias. ve. Sí, está a contraluz. Estoy en contraluz, estoy en la oficina. Ahora sí. Judith, primero quería agradecerte y felicitarte por tan clara exposición, además dando conceptos, teorías que nos sirven mucho para comprender estas desigualdades que vivimos las mujeres. Yo quería aprovecharme de esta expertise y preguntarte qué piensas de la violencia política hacia las mujeres. Pues se ha visto, ¿no? Esta agresión que siempre se relaciona con el cuerpo, con la sexualidad, con la manera de mantener relaciones que se critica a las mujeres y eso se ha dado lastimosamente todo el tiempo, pero más últimamente con la gente que se dice que son los padres de la patria, ¿no? Con las asambleístas, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada, o sea, una impunidad total cuando se está insultando a la persona, a su cuerpo. Como digo, siempre estas violencias hacia las mujeres transgreden incluso la sexualidad, ¿no? Eso, Judith, muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Bien, muchas gracias, Milka, por haber escuchado casi que 45 minutos. Yo eso aprecio mucho. Y quizá se me ocurre que podríamos como recoger algunas preguntas y luego hacemos una ronda de respuestas para que sea más, creo que puede ayudar metodológicamente. Ujú. Sí, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Daniela y posteriormente a Anabel para que puedan realizar sus preguntas. Eh, Muy buenos días con todos y todas. No podía renombrar, soy Janet Albuja, está el nombre ahora de mi hija, pero yo soy docente de la Universidad Técnica del Norte y bueno, comentar que estamos participando con estudiantes de séptimo nivel de la carrera de Economía de esta universidad y agradecer por este espacio. Esta asignatura tiene muchísimo que ver con cómo se configura el desarrollo local, el desarrollo territorial y esta es una temática que necesariamente, como Judith acaba de expresar, tenemos que tratarlo y hacer como el análisis interseccional para poder analizar todas las relaciones y las dinámicas territoriales que tenemos. Esto por una parte y por otra también desmitificar, ¿verdad? Y lo que normalmente pasa en la academia es que los derechos humanos están un poquito más ligados y asociados en las carreras de derecho y esto es lo que sucede. Entonces ahora estamos tratando justamente como Judith ha señalado que es una responsabilidad de todas, de todos involucrarnos en estos temas, pues también desde economía. La economía, hace poco pasábamos el Día del Economista y recordábamos que es una ciencia social que busca el bienestar de las personas, este bienestar pensado desde unas relaciones igualitarias, sin relaciones de poder, y creo que esta es como la esencia de la economía ligada a los derechos humanos. Entonces creo que no se puede no entender la economía sin el enfoque de derechos humanos, sin el enfoque de diversidades, sin el enfoque de género. Así es que esto, compartir la experiencia, es la primera experiencia que nosotros tenemos desde esta universidad y muy contenta. Muchísimas gracias, Judith, la explicación totalmente clara, muy precisa y creo que nos va a servir de mucho para poder seguir abordando esta temática que, bueno, no es una temática, sino un enfoque, como tú bien lo has señalado. Así es que muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, Daniela. Anabel, si puedes ayudarnos, por favor. Sí, buenos días con todos y todas. Doctora, ¿cómo está? Para mí, en realidad es un gusto volverla a ver. Yo fui su estudiante más o menos hace unos 5 años en la Universidad Andina en la especialización de Derechos Humanos. Y justo hoy en la mañana yo pedía permiso para poder asistir acá a la conferencia.
Y yo decía, ¿cómo puede cambiar la vida? ¿Cómo puede tocar la vida una docente o un docente que antes que los conocimientos también llegue a tocar esas subjetividades? Yo venía acá a Quito desde Otavalo, entonces estos temas, el género y eso nosotros casi nunca escuchamos, y si escuchábamos era muy satanizado. Así que agradecerle mucho por haber tocado esas vidas y esas conciencias desde esos momentos. Mi pregunta puntual, creo que ya estudiando más a fondo los derechos humanos y el género, yo siempre he dicho que de todo este abstracto que existe y necesario también, yo he tratado de vincularlo en el trabajo y creo que ha sido muy complejo a veces el transversalizar el enfoque. Por ejemplo, en las normas. En algún momento, hace un año, yo trabajé en la asamblea y tratábamos de crear una herramienta de transversalización del enfoque de género y nos apoyábamos con Aldafacio. Pero yendo más allá, yo decía, yo creo que nos falta en la practicidad poder aterrizar todo esto tan necesario, no solamente en la academia, sino que también en la academia se otorgan herramientas para que nosotras, ya cuando estamos en el campo profesional, pues tratemos de plasmarlo en lo más sencillo, en los procesos más sencillos que obviamente permitan desde las funciones y competencias de las instituciones. Entonces, ¿cómo lograríamos, y estoy investigando justo eso para la maestría, cómo lograríamos transversalizar el enfoque de manera práctica, como en este caso en la construcción de las normas? Muchas gracias y felicitaciones a quienes organizaron el evento. Muchísimas gracias, Anabel. No sé si tenemos tal vez alguna otra duda, comentario. Quisiera realizarse desde el espacio de Zoom. Si no, más bien, Judith te daría igual el par. Bueno, agradecerles mucho a las tres, Nilka, Janet, Anabel. Qué gusto, Anabel. A los tiempos, pues, es como tan, ¿qué digamos? Estimulante y esperanzador como mirar a quienes han estado de estudiantes en su momento, llevando como tan a la práctica todos estos debates que se dan a nivel teórico, pero que también nos tocan subjetivamente, ¿no? Entonces, un gusto verte. A ver, vamos en orden entonces. El tema de la violencia política. La violencia de género, digamos, vista como en toda su amplitud, está como tan arraigada, tan naturalizada también en nuestras sociedades, y se constituye la violencia en la manera que se exprese, ¿no? Que puede ser esta violencia política, como hacía referencia Milka, pero puede ser la violencia física, psicológica, sexual, económica, obstétrica, es decir, tantas formas en que vamos encontrando nombres para una manifestación constante de uso de la fuerza, uso de la desvalorización, uso de la inferiorización para mantener un sistema de dominio. La violencia quizás es como la manifestación más extrema para mantener esas desigualdades y para mantener un sistema, en este caso, si nos referimos al sistema patriarcal, en donde siguen operando tantas desigualdades y exclusiones, ¿no? Entonces, la violencia no es como un asunto casi como de noticia, ¿cómo les llaman? De prensa amarilla, que es lo que a veces también como que se banaliza, ¿no? Y llega a quedar reducido a eso y casi que a insensibilizarnos frente a la violencia, porque se va volviendo tan común, tan frecuente, que perdemos, ¿no? Esa sensación de perturbación frente a un hecho de este tipo, ¿no? Entonces, lo primero es caer en cuenta que la violencia de género, de manera amplia, es uno de los mecanismos de control
y de mantenimiento del sistema patriarcal. Entonces es una herramienta en ese sentido completamente funcional al sistema, que luego se manifieste en el caso que planteaba Nilka, de cómo la violencia política, la violencia contra mujeres que están en el ámbito de la política, un ámbito que además, luego por todas estas divisiones, ¿no? Lo que los aportes feministas han criticado, ¿no? Esta dicotomía entre lo público y lo privado, y cómo el ámbito de lo público y más aún del ejercicio del poder como en estas instituciones paradigmáticas, ¿no es cierto? Como por ejemplo sería el poder legislativo, cómo aparece como un lugar no apropiado para las mujeres, aunque haya aumentado el número, ¿no? Sobre todo en el ámbito de asambleístas ha aumentado. Tenemos como un porcentaje, no de paridad, pero digamos alrededor del 38, 40%, no sé exactamente, pero sería en cuestión cuantitativa un número significativo. Y sin embargo, sigue siendo como un espacio de inadecuación para las mujeres. Es como que fueran quienes incursionan en la política, como que fueran más o menos unas intrusas, ¿no? En un mundo pensado para biografías masculinas, ¿no? Y la manera de hacer sentir ya en extremo esa inadecuación, ese lugar no apropiado, ese desfase al que no quiere renunciar, ¿no es cierto? Una lógica patriarcal, porque obvio que trae muchos privilegios poder definir las normas que regularán un Estado. Y en ese sentido, que las mujeres sientan y perciban que es un lugar de amenaza, de que quizá es preferible no entrar en ese ámbito porque ya se sabe lo que les espera, y que el cuerpo de la mujer haya sido como también, ya podemos ver históricamente, como el territorio de disputa, ¿no? El territorio de expresión del poder, ¿no? El territorio de invasión a través de esto, ¿no? De lo que me parece que en el video inicial que pasaba, de esta lógica de entender lo que Rita Segato llama esa dueñidad, ¿no? Los hombres en general como propietarios, como dueños de ese cuerpo al que pueden cuestionar, alabar, seducir, tocar, en un sentido de volver completamente a esa lógica de mujer objeto, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido cómo en general, incluso dentro de las perspectivas como más positivas y suaves de las entrevistas que se hacen a mujeres políticas, cómo es raro que no haya una referencia a su aspecto físico, a su cuerpo, aunque sea para halagarlo, ¿no? Cosa que nunca se da respecto de un político, ¿no? Sería rarísimo que escuchemos una entrevista en donde diga, pues sí, hemos tenido esta intervención, sí, muy inteligente, además de un entrevistado tan apuesto, rarísimo. En cambio, lo contrario es súper frecuente. Eso cuando son como comentarios suaves y que incluso puedes decir, pero no, tampoco van a ponerse como ya tan complicadas, ¿no? Pero lo que está manifestando eso, que aparece como inofensivo en principio, es justo, es como que la definición, la descripción, incluso la posibilidad de existencia está dada desde cómo definen desde fuera, desde los otros, ese cuerpo, esa sexualidad. Y obvio, puedes ir al otro extremo, como se ha dado, ¿no es cierto?, de descalificación, de manera de hacer sentir a esa mujer como fuera de lugar. Y no solo fuera de lugar, sino de descalificarla, ¿no? A través también del tema de la sexualidad. No debería causarnos sorpresa que así sea, pero sí indignación. No sorpresa porque en un sistema patriarcal
es así como funciona el mantenimiento del control y es como poner a raya, como fijar las fronteras de hasta dónde puede llegar alguien, sobre todo cuando es considerado no sujeto o no plenamente sujeto. O eres sujeto siempre y cuando te adscribas a la línea de quien sí es considerado un sujeto pleno. Entonces, en últimas, el uso de la violencia ya es la medida extrema y que esa violencia puede variar, ¿no? Porque puede ser simbólica, pero puede ser también en muchos casos ya una violencia física, una violencia sexual. Y entonces se explica así, se explica porque además también el hecho de la presencia de las mujeres en el ámbito público, en la política, viene también como a amenazar, entre comillas, lo que ya parecía como un orden dado y establecido, ¿no? Esa incursión de quien no es considerado adecuado para ese espacio, igual perturba, remueve, cuestiona. Y entonces la reacción suele muchas veces darse desde estas respuestas violentas, ¿no? Pero, digamos, yo lo que no desligaría es la comprensión de que eso se da en el contexto de sostener, de mantener un status quo, ¿no? Mantener un sistema patriarcal que es asumido como natural e inmutable, y donde esa presencia de mujeres aparece como algo inadecuado y amenazante al mismo tiempo. Eso como un aporte a la pregunta que me planteabas, Milka. Janet, qué chévere, me parece genial que tengas tan interiorizado, ¿no? Esto de cómo todas las carreras, todos los campos de conocimiento tienen algo que ver con derechos humanos, con género y con diversidades, ¿no? Porque claro, ha estado como durante tanto tiempo una hegemonía y casi una exclusividad del estudio de los derechos humanos en el ámbito jurídico, cuando en realidad es absolutamente en todo, ¿no? Y en economía sin duda, tanto por los derechos económicos como por la comprensión de cómo las opciones de teorías económicas y de implementación de sistemas económicos, de opciones, impacta en el ejercicio o no de los derechos humanos considerados integralmente. Entonces, más bien, igual felicitarte por asumir ese reto y ya estarlo poniendo en práctica, básicamente, ¿no? Y en el caso de Anabel, sí, yo creo que es justo lo que estás ahora haciendo. La única manera de lograr concretizar la transversalización del enfoque de género para mí es cuando efectivamente estamos en un ámbito muy específico, en una situación muy concreta, en un trabajo en el que queremos hacerlo, ¿no? Digamos. Porque uno puede tener estas guías, ¿no? A mí me parece, pero que tú ya mencionaste y que sí están utilizando, que la metodología de análisis de género que propone Alda Facio y que además justo fue pensada en su momento como para incidir en la elaboración de leyes allá en Costa Rica, puede ser muy útil, ¿no? Porque te da como paso a paso, te da herramientas de qué deberías analizar en el texto, cómo debería ser la discusión, a qué poner atención, porque se nos escapan muchas cosas que están tan naturalizadas como por ejemplo los estereotipos de género, yo qué sé. Pero no es que la teoría y las metodologías lo que son herramientas, ¿no? Que te permiten como darte, si quieres, una guía, como un mapa, pero no son la realidad. Y entonces en ese sentido el salto ya tiene que ver con la experiencia que tú tienes concretamente respecto al trabajo que estás haciendo. Yo te puedo comentar respecto del trabajo que yo hago y cómo ha sido un desafío como concreto ir materializando ya en la práctica la inclusión de estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la docencia, yo, por ejemplo, doy una materia en la Universidad Católica que se llama Teoría y Práctica de los Derechos Humanos. Como está hecha, porque cuando yo ya llegué es como que ya
el plan estaba armado, ¿no? Entonces, tal como está hecha, es una materia que hace mucho énfasis en temas como, sí, muy súper jurídico, también doy en la Facultad de Derecho, pero sí creo que podría ser como más interdisciplinario el enfoque, pero en este caso es súper jurídico. Y tiene como unidades muy claras, ¿no? Sistema Universal de Derechos Humanos, Sistema Interamericano, garantías constitucionales, historia de los derechos humanos. Ahora, hay una diferencia en cuál es el enfoque que le pones, y en este caso yo, por ejemplo, mis énfasis, ¿no? Si es que voy a hablar de garantías constitucionales y voy a analizar casos, sentencias, siempre voy a buscar que haya sentencias en donde el tema de diversidades esté siendo debatido y discutido. Y en eso todas, ¿no? Género, a veces temas de discapacidad o migrantes, yo qué sé. Hago lo mismo cuando hago un análisis de casos en los otros sistemas internacionales. Si es que hay bibliografía, hay autoras, autores que tratan un mismo tema y de alguna forma tienen también un enfoque crítico y tengo un hombre y una mujer, hago un trato preferente, incluyo el de la mujer. Me parece que es importante en ese caso como que los estudiantes tengan una referencia también más equitativa de quién produce conocimiento, ¿no? O qué sé yo, cuando pienso en los trabajos o en la metodología para aplicar en mis clases, doy un lugar también, como conoces, a aspectos que son considerados femeninos, etiquetados como tales, como por ejemplo el trabajo con las emociones, la sensibilidad, y que además se consideran generalmente inadecuados para el mundo académico, ¿no? Como que para ser una buena académica tienes que ser buena intelectual y ya. Y apuesto también por eso. Entonces, introduzco y doy valor a algo que ha sido desdeñado y desvalorizado, sin descartar la parte intelectual, porque me parece que tiene que ser algo más integral, más holístico. Como sabes, tú también, como yo soy, además digamos, de profesora en Derechos Humanos, soy profesora de yoga, yo introduzco también el trabajo con el cuerpo, que también suena como fuera de lugar en la academia. Entonces, lo que yo te diría, Anabel, es que está bien, lee, busca, date cuenta, digamos, acércate, ¿no es cierto?, a propuestas teóricas, propuestas metodológicas, pero luego confía también en esa voz interior de quien está en ese lugar, está en ese trabajo, lo conoce y ve dónde están las necesidades, dónde están los obstáculos, y permite que se ubicarte desde ahí, desde esa inmersión, si quieres, permita el surgimiento de apuestas creativas. Y yo estoy segura que se van a dar, porque nadie puede dar, como la misma Alda Facio dice, ¿no?, cuando habla de las leyes, ¿no?, que nadie puede ser como más un informante calificado o una informante calificada que la persona respecto de quién se está legislando, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, me parece que nadie puede incluir estos enfoques en cualquier ámbito que la persona que esté inmersa en eso, pero dándose esa posibilidad como de estar inmersa y como un cierto espacio también como para ver, no tanto a la distancia, como con un cierto espacio, ¿no? Porque a veces también nos quedamos enredadas en las situaciones concretas, ¿no? Entonces es un movimiento entre estar y luego mirar, ¿no?, dejar espacio y permitir, con confianza, confiando que tienes algo que aportar, y en eso yo tengo toda la certeza, dejar que eso surja, ¿no? Eso te diría. Gracias. Bueno, quisiera darle muchísimas gracias a Judith por su exposición, por esta conferencia magistral, a todas quienes nos han acompañado el día de hoy a través de nuestras redes sociales y también de nuestro espacio de Zoom. A Judith, leerte un poco de los agradecimientos que se están dando de las distintas facultades, de distintos espacios de universidades y los saludos que te envían. Bueno, con esto quisiera dar paso al cierre de esta conferencia magistral, agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron y decirles que se mantengan activos a nuestras actividades por el 25 de noviembre, igual manera activando nuestras actividades por los días de los derechos humanos. Muchísimas gracias, muy buena tarde con todas y con todos. Muchas gracias, Majo.